descubre el plan divino, un milagro transformador que revela el verdadero valor de tu tiempo en el tercer año de Joacim. Cuando la luz del día comenzaba a interrumpir las sombras de la noche, las gentes se reúnen junto al mar de Galilea, un lugar donde historia y divinidad se entrelazan. Los rumores sobre un rabí, cuyas enseñanzas resonaban como ecos del cielo mismo, llenaban el aire cálido. Su nombre, Jesús de Nazaret, era pronunciado con reverencia y esperanza. Ellos, como Elián, un niño de 10 años, tenían un ardor en el corazón, un deseo profundo de escuchar la palabra de este maestro que muchos creían enviado por Dios. Ese día, el ambiente estaba cargado de anticipación y un respejante silencio se apoderó de la multitud mientras el sol comenzaba a elevarse, lanzando destellos dorados sobre el agua. Elián, con su espíritu inquieto, observaba la vasta marea humana que se aferraba a cada palabra susurrada. A medida que avanzaba entre los adultos, sus ojos brillaban con aprecio. Era un hijo de pescadores, una familia que luchaba en tiempos de escasez, pero su pequeño corazón latía con la certeza de que nada era imposible para aquel que tenía la promesa divina. Llevaba en su cesta 5 panes de cebada y 2 peces, un gesto de amor de su madre, un humilde regalo. El hambre que acechaba a su familia se manifestaba en la delgadez de sus cuerpos y el silencio de sus estómagos vacíos. Sin embargo, en su niño interior, una idea poderosa comenzó a germinar. Aquellos alimentos, que parecían insignificantes, podían convertirse en algo grandioso, dado al maestro. Impulsado por un ímpetu desconocido, Elián se acercó a Jesús, su voz temblorosa pero firme. Maestro, dijo con un hilo de voz, puedes tomar lo que tengo. Los murmullos de la multitud se detuvieron, su gesto llamó la atención de los discípulos, quienes intercambiaron miradas de asombro y confusión. Andrés, uno de los más cercanos a Jesús, llevó la cesta al maestro, cuestionando en silencio cuál sería el destino de tales modestos alimentos. Pero la luz de la compasión brilló en los ojos de Jesús. Aquel que veía más allá de las limitaciones humanas tomó los panes y los peces, elevando su mirada hacia el cielo. Entonces, pronunció una bendición, y el aire se llenó de un misterio divino. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos perplejos. Los 5 panes y los 2 peces comenzaron a multiplicarse, transformándose en una abundancia que saciaría a miles. La multitud, que antes estaba tensa y ansiosa, se llenó de gratitud, y los corazones resonaron en uno solo. Mientras Elián contemplaba aquella maravilla, se dio cuenta de algo más profundo, no era solo alimento físico lo que la gente necesitaba, sino una sensación renovadora de esperanza. La fe, el verdadero maná del corazón, empezó a revolotear en su interior. La escena se llenó de risas y agradecimientos, pero en medio de esta abundancia, Elián se preguntaba cuál era el verdadero propósito de este milagro. ¿Sería que lo que consideramos pequeño podía ser utilizado por Dios para hacer algo monumental? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada pedazo que se entregaba, la multitud crecía en asombro y reverencia, mientras Elián comenzaba a comprender que la verdadera transformación estaba en aceptar la voz de Dios y el poder de un ofrecimiento humilde. Su corazón, ahora lleno de una fe renovada, empezaba a entender que la historia que había comenzado en un simple día en la playa no haría más que crecer. El plan divino aún estaba por revelarse. La multitud, embriagada de alegría, se agolpaba en torno a Jesús, sus rostros iluminados por la luz que emanaba del Maestro. Cada trozo de pan y cada bocado de pescado, al ser distribuidos con manos temblorosas de asombro, se multiplicaban sin cesar. Los ojos de Elián, aún pegados a la escena, reflejaban tanto la gratitud como el asombro, pues el milagro no solo saciaba el hambre de sus cuerpos, sino que también alimentaba el espíritu anhelante de esperanza. Mientras la muchedumbre disfrutaba de este festín inesperado, algunas voces comenzaron a elevarse en la multitud, clamando con corazones llenos de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor, decían, mientras niños y adultos compartían risas y miradas de sorpresa. Elián sintió en su corazón una conexión con cada uno de ellos,
como si esa fe que surgía de lo más profundo reflejara su propia transformación interna. Pero en medio del bullicio, Jesús se apartó un momento. Alzó la mirada al cielo. Elián pudo distinguir en su rostro una mezcla de ternura y tristeza. Era un rostro que conocía la plenitud de la alegría, pero también la carga del sufrimiento que estaba por venir. Elián no pudo evitar preguntarse qué más había en el corazón de su maestro. Cuando la última migaja fue repartida y la multitud estuvo saciada, Jesús, volviendo a sus discípulos, dio instrucciones: recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Los discípulos, intrigados, se apresuraron a obedecer, recogiendo cestas llenas de lo que había sobrado. Elián observó con fascinación cómo al menos 12 cestas fueron llenadas, y comprendió que incluso en la abundancia, había un cuidado de Dios por lo pequeño, por cada pieza de pan que había de no desperdiciarse. Aquel que se preocupa por un simple cesto de comida, cuidará también de cada uno de nosotros, murmuró Elián para sí mismo, dejando que la reflexión se introdujera en su corazón. En ese instante, el eco de las palabras de Jesús resonó en su mente, palabras que hablaban de confiar en Dios en cada circunstancia. Mientras el sol comenzaba a declinar, Elián sintió un impulso interno que le decía que había algo más profundo en todo lo que había presenciado. Esta no era solo una muestra de poder divino, sino también una lección de fe. La actitud de entrega que había tenido no solo había alimentado a miles, sino que había revelado un principio eterno: lo que parece insignificante en nuestras manos, puede convertirse en un instrumento de Dios. Sin embargo, en lo más profundo del corazón del niño, una inquietud comenzó a crecer. ¿Por qué Jesús pide que no se pierda nada? ¿Acaso habrá otro propósito más allá de este milagro?, pensó Elián, sintiendo que esta historia era solo un capítulo en un relato mayor, un hilo en el vasto tapiz del plan divino. A medida que los últimos destellos del sol se ocultaban en el horizonte, Elián sintió como si el universo conspirara por conectar su historia con la de Jesús. Las palabras de su madre y de su padre resurgieron en su mente: nunca subestimes lo que Dios puede hacer con lo que tienes, hijo. En ese momento, comprendió que su ofrecimiento había sido un gesto de obediencia, que había desencadenado un milagro que resonaría con la eternidad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una tenue sensación de inquietud se apoderó de Elián. Sabía que lo que había visto era extraordinario, pero el inminente rumbo de los acontecimientos se sentía abrumador. ¿Qué será lo próximo que hará el maestro? ¿Cuál es su verdadero propósito?, se preguntó con una mezcla de temor y expectación, sintiendo que la historia no había hecho más que empezar. Si en la multiplicación de los panes había revelado algo, ¿qué otras maravillas aguardaban ser desveladas en el camino del Salvador? Y así, con el horizonte aún dorado por los últimos rayos de sol, Elián se preparó para un viaje que no solo lo llevaría hacia el descubrimiento de su propio valor, sino también hacia el misterio del infinito amor de Dios. Las manos de su Creador, dispuestas a guiarlo, estaban listas para revelarle más sobre el soberano plan que se despliega en cada corazón entregado. La multitud, ahora dispersa, dejaba tras de sí el eco de risas y música, mientras Elián permanecía observando, cautivado por la plenitud del momento. Sin embargo, su corazón latía con un nuevo sentido de urgencia. ¿Qué estaba preparando Jesús? El maestro había acallado el hambre, pero en el fondo de su ser, Elián sabía que el hambre más profunda no era solo de pan, sino de comprensión y redención. Caminando entre las cestas llenas de fragmentos de pan y pescado, se sintió atraído hacia Jesús, quien se encontraba en una conversación con sus discípulos. El cielo se tornaba naranja, y Elián pudo ver las sombras alargándose, como un retrato del tiempo que se escapa. Se acercó, y en su mente resonó la pregunta compartida por todos: ¿qué seguirá después de este milagro? Jesús, mirándolo, le sonrió, una sonrisa que irradiaba amor y comprensión. ¿Por qué te preocupas, Elián?, le preguntó, su voz suave como una brisa que acaricia la piel. ¿Acaso no has visto con tus propios ojos la fidelidad de Dios? Lo que se da con fe es multiplicado por su gracia. Mientras Elián se perdía en esa mirada, el recuerdo del milagro de la multiplicación de los panes lo invadió. Sin embargo, en su corazón también se encendió una chispa de asombro. Las cestas llenas no eran solo un símbolo de abundancia, sino también de promesas aún por cumplirse. De repente, un murmullo recorrió a los discípulos. Algunos había oído rumores entre la multitud de que Jesús debía ser proclamado rey. Los corazones comenzaban a palpitar con esa idea, pero Jesús, como siempre, tenía un plan diverso. Id al otro lado del mar, les ordenó. Yo me quedaré aquí, en oración.
Elián sintió un tirón en su interior. La emoción palpitante en el aire era palpable, y se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del maestro. Mientras los discípulos se hacían a la mar, una sensación de desasosiego llenó el corazón de Elián. ¿Por qué se apartaba de ellos? ¿Acaso el rey que esperaban tendría el rostro que imaginaban? Mientras el viento comenzaba a revueltas, Elián, sintiéndose pequeño y vulnerables, buscó refugio en las palabras de Jesús. No temas, Elián le susurró el viento al oído, trayendo consigo la voz del maestro en aquellos pases de su mente. Él no buscaba coronas terrenales, sino corazones dispuestos a servir. Con ese pensamiento, Elián se sintió renovado, comprendiendo que había un propósito más profundo detrás de cada milagro. Mientras la noche caía, el agua y el cielo se fusionaban en un oscuro lienzo, y Elián, bajo las estrellas titilantes, se dio cuenta de la importancia del tiempo, y de que cada segundo era parte del diseño divino. Aquella noche, el mar se agitaría y las pruebas que vendrían no serían solo sobre el agua, sino también sobre la fe que debería tener en el plan del Maestro. No obstante, un profundo misterio comenzaba a revelarse en la esencia de lo que había visto. ¿Habrá más que aprender, más que temer?, se preguntó. Elián sintió que la historia de su vida se entrelazaba con una sinfonía celestial, donde cada nota contaba sobre el sacrificio, la redención y el amor eterno de Dios. Así, en el silencio abrumador de la noche, su alma se sintió escalonada entre los pensamientos de un futuro lleno de posibilidades. El plan de Dios es más grande de lo que imaginamos, reflexionó. La verdad resonaba en su interior, y, en ese pequeño instante de claridad, Elián se dio cuenta de que su historia estaba enmarcada dentro de una narrativa divina que estaba apenas comenzando a desplegarse. ¿Qué es lo que vendrá a continuación?, se preguntó mientras el viento soplaba con fuerza, llevando consigo la promesa de que las maravillas aún estaban por descubrirse. En su corazón, Elián supo que, junto a Jesús, cada paso lo conduciría a un destino envolvente en el amor y la soberanía de Dios, revelando verdades profundas y anhelos antiguos resonando por la eternidad. La noche avanzaba, y el murmullo del viento se transformaba en un susurro que parecía invitar a Elián a una contemplación más profunda. La calma del lago contrastaba con el agitar de su alma, que sentía que la espera no era en vano. Era como si cada ola hablase de historias antiguas, y las estrellas fueran testigos del propósito eterno que se entrelazaba con su propia vida. De repente, un destello en el horizonte captó su atención. Mirando con expectativa, divisó una figura que se acercaba sobre las aguas turbulentas. Sus latidos se aceleraron. ¿Qué es esto?, pensó. ¿Era un espejismo, o en realidad era Jesús? La voz de su maestro resonaba en su corazón: no temas. Con cada paso que daba aquella silueta, Elián sentía que se abrazaba a la esperanza que tanto anhelaba. Los discípulos, aún en la barca, comenzaron a gritar de terror, pensando que veían un espectro. «Es un fantasma», clamaron, pero la figura que se aproximaba solo dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo 2:27. Las palabras de Jesús fueron como un bálsamo para los corazones afligidos. Elián, lleno de valor, exclamó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 2:28. «Ven», fue la respuesta de Jesús, y Elián, con fe, saltó hacia el abismo. Sus pies se deslizaron sobre la superficie del agua, lo que le parecía un imposible. Un momento de maravilla lo embargó, estaba caminando hacia su maestro. Sin embargo, al fijar su mirada en el viento y las olas, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame». Mateo 14, 30,31. En un instante, la mano poderosa de Jesús lo sujetó. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La reprimenda fue suave, llena de amor. Elián sintió en su interior el eco de las palabras. Allí, en medio del temor, había aprendido que la fe era el puente entre lo posible y lo imposible. Mientras ambos regresaban a la barca, los discípulos se arrodillaron, reconociendo en Jesús al verdadero Hijo de Dios. Elián, aún con el corazón desbordado de asombro, comprendió que el milagro no solo era el caminar sobre las aguas, sino el instante de ese encuentro personal. Su historia había pasado de ser una narrativa de expectativa a ser un testimonio vivo de la fe en acción. Mientras las olas se calmaban, Elián miró a Jesús. La luz de la luna reflejaba la serenidad en su rostro, dejando en claro que cada desafío era parte del diseño divino.
Su mente no solo buscaba respuestas, sino que ahora ardía con preguntas más profundas sobre el propósito de todo, ¿qué significa realmente caminar en fe? El viento se detuvo, y la calma envolvía el lago como un manto sagrado. Elián comprendía que, aunque las tempestades vinieran, la confianza en el Maestro era su salvación. Cada paso en el agua le había revelado que el verdadero valor del tiempo no se encontraba solo en los momentos de calma, sino en la lucha por mantener la fe en los tiempos de incertidumbre. Esa noche, Elián dio un paso más en su viaje espiritual. Sabía que aún quedaba un vasto horizonte por descubrir, y un susurro divino comenzaba a formarse en su corazón. Lo que solo vislumbra el tiempo presente es un reflejo de un propósito eterno. Abría su alma a la revelación: Jesús no solo era el proveedor de panes y peces, sino el dueño del tiempo y del destino. Y con eso, el aire se electrificó, como si el cielo mismo aguardara nuevas maravillas. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros?, se preguntó Elián, sintiendo la emoción de que el verdadero milagro apenas comenzaba a revelarse. La calma del lago se tornó un telón donde las estrellas parecían danzar, mientras Elián y los demás discípulos, aún atónitos, se aferraban al nuevo entendimiento que había brotado en sus corazones. Jesús, en su majestad, se había manifestado una vez más, y las dudas que los atormentaban se desvanecieron como la niebla de la mañana. El norte se iluminó en la lejanía, donde se perfilaba la orilla. La barca, ahora resguardada por el poder de la presencia divina, navegaba con firmeza hacia aquella luz. Elián sentía que cada minuto en ese viaje traía revelaciones que desbordaban su entendimiento. ¿Quién es este que incluso los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41, resonaba como un eco poderoso en su mente. Las mentes de los discípulos estaban llenas de pensamientos ansiosos, pero también de un nuevo deseo. Al llegar a la orilla, vieron a una multitud que había sido llamada, casi como si en su interior supieran que el autor de la vida había llegado. Las voces clamaban, anhelantes de ser tocadas, de recibir el alivio que solo aquel hombre podía ofrecer. Elián, sintiendo el llamado de su fe, se unió a Jesús mientras él comenzaba a ministrar. ¿Qué haré, Señor?, preguntó Elián en un susurro, ansioso por participar en la obra de su maestro. Jesús, mirando a su alrededor, se dirigió a él con suavidad: lo que debes hacer es seguirme. Lo que has visto aquí será solo el comienzo. Lucas 9:1-2. Cada palabra era un fuego vivo que ardía en el corazón de Elián, quien sentía que a través de él, Dios haría cosas grandes. Mientras la multitud se agolpaba, Jesús sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos. La fe de Elián se alimentaba observando los milagros que se desataban ante sus ojos. Una mujer al borde de la desesperación halló sanidad al tocar el borde de su manto. Era el cumplimiento de las profecías, y Elián reconoció que esta era la era del gran cumplimiento divino. Y le será llamado Emmanuel. Isaías 7:14, murmuró para sí mismo, sintiendo que todo lo que había aprendido estaba convergiendo en un solo punto de revelación. Pasaron los días, y el eco de las enseñanzas de Jesús era como un río manando en su interior. Pero aún en medio del gozo, Elián sentía una inquietud, como si el cielo estuviera preparando algo inesperado. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Jesús se retiró a orar. Elián lo siguió a cierta distancia, sintiendo una necesidad ardiente de conocer el propósito del Maestro. ¿Por qué has venido?, preguntó Jesús cuando Elián se acercó, como si conociera el secreto de su mente. Señor, soy un hombre de poca fe, temeroso en mi andar, replicó Elián, con el corazón palpitante. ¿Cómo puedo ser útil en tu obra? En la penumbra, Jesús miró a Elián con una profundidad que atravesaba su ser. No eres tú quien tiene que hacer el milagro. Es el Espíritu quien actuará a través de ti. Acércate, y recibirás poder. Hechos 1:8. Esas palabras revelaron una verdad que lo afirmó, y la fe que había comenzado en las aguas se expandió como fuego en su esencia. Elián percibió que su vida nunca volvería a ser la misma. La misión que Dios le confiaba estaba más allá de lo que podía imaginar. Lo que has visto es solo el canto inicial del gran coro del plan soberano de Dios. Romanos 8:28, resonó el Espíritu en su ser. Y así, bajo el manto de la noche, Elián abrió su corazón, ansioso por recibir el nuevo impulso del cielo. Mientras las olas del tiempo continuaban su danza, él sabía que la historia se estaba escribiendo en su vida en términos divinos. Con un latido renovado, se cuestionó: ¿qué más tiene Dios reservado para los que confían en él? La noche se tornó dorada con la promesa de respuestas y el asombro de lo aún por venir.
La revelación del plan divino apenas comenzaba a desvelarse en sus corazones. La mañana amaneció con una luz brillante que parecía sinónimo de esperanza, y Elián, con su corazón enardecido, se unió a los demás discípulos mientras Jesús se preparaba para hablar a la multitud que había congregado a su alrededor. Era un pueblo hambriento de palabras que avivaran sus almas, una sed de verdad que clamaba, y Elián, sabiendo lo que su maestro podía hacer, se sintió impulsado a compartir lo que había recibido. Escuchad, pueblo mío, comenzó Jesús, con voz firme que cortaba la brisa matinal. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Elián, como un eco divino que le instaba a ser parte de esa proclamación. Mientras Jesús enseñaba, Elián observó los rostros que lo rodeaban. La angustia, la desesperación y la ansiedad se reflejaban en muchos, pero también había rostros que brillaban con una fe renovada. Sin embargo, en el fondo de su pecho, Elián sentía una inquietud creciente. ¿Es esto todo lo que hay para mí? ¿Qué es lo que se avecina en el horizonte de nuestra misión?, reflexionó. Era como si el cielo estuviera rugiendo de expectativa, a la espera de su siguiente paso. Al concluir su enseñanza, Jesús miró a sus discípulos, y su mirada se detuvo en Elián. Elián, ven aquí, lo llamó, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Te he llamado no solo para que escuches, sino para que actúes. Ve, y busca alimentos para esta multitud. ¿Cómo, Señor? ¿Dónde conseguiré lo que necesitan?, respondió Elián, sintiéndose abrumado. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Juan 6:9, con una serenidad divina, Jesús sonrió. Déjalos traerme. Con este acto de fe, verás la grandeza de Dios. Mientras Elián corría a buscar los panes y peces, la multitud crecía en número, y sus corazones palpitaban en expectativa. Así, cumpliendo la orden, presentó los escasos alimentos ante Jesús, quien levantó los ojos al cielo y, en un acto de alabanza, dio gracias. Elián contuvo el aliento, sintiendo que la atmósfera se electrificaba, había un leve olor a cambio en el aire, un susurro de lo sobrenatural. Distribuye entre ellos, instruyó Jesús, extendiendo sus manos. En ese momento, Elián fue testigo de un milagro que jamás olvidaría. Los panes y los peces no se disiparon, sino que se multiplicaron, creciendo en recursos y en fe ante sus ojos atónitos. La multitud fue alimentada a saciedad, y la maravilla del cielo descendió sobre ellos en forma de abundancia. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Mateo 2:20. La verdad del encuentro le caló a fondo. Mientras cada uno compartía del alimento, Elián comprendió en su espíritu que su valor no radicaba en lo que él podía ofrecer, sino en la fe que depositara en las manos de Jesús. En ese instante, lo poco se convirtió en abundante, lo insignificante se transformó en glorioso. Cuando la multitud se dispersó, Elián se sintió renovado, como un cantero que halló un tesoro en la fragilidad de su barro. Esa era la verdad del reino, lo pequeño podía ser utilizado para obrar grandes cosas. El poder de Dios es suficiente, le susurró el espíritu dentro de él. A medida que el día continuaba, Elián se dio cuenta de que el propósito de Dios se manifestaba de múltiples maneras, y el desafío nuevamente lo enfrentaba. ¿Qué le diré al mundo que me espera fuera de este lugar? ¿Cómo revelaré el amor transformador de Dios?, pensó con reverencia, sintiendo que su misión apenas comenzaba. En su interior, una pregunta más se levantó: ¿qué otra revelación está por venir de las manos de aquel que multiplica lo poco? La magnificencia del plan divino palpitaba dentro de él, como un secreto por descubrir en el laberinto de la providencia celestial. Elián sabía que al continuar en su andar de fe, habría aún más sorpresas y señales esperándolo. La revelación del corazón de Dios prometía mucho más de lo que él jamás pudo imaginar. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras Elián, aún atónito por el milagro de los panes y los peces, se unía a los demás discípulos. Un silencio reverente se cernía sobre ellos, como si la naturaleza misma aguardara una nueva revelación. Sin embargo, en su corazón latía una inquietud que no podía ignorar, como el ecos de una puerta entreabierta que prometía un camino aún por descubrir. De repente, Jesús se dirigió a sus seguidores nuevamente. Hacia allí, al otro lado del mar, les indicó, señalando con sus manos el camino que los aguardaba. Os haré ver más de lo que habéis visto. Venga ahora el tiempo de desarrollar la fe que he sembrado en vosotros.
Elián miró a su alrededor, los discípulos asentían, aparentemente seguros del rumbo. Pero en su interior, él sabía que había un desafío mayor. La voz de su maestro resonaba en su mente: no te preocupes por lo que has de decir, el Espíritu hablará en ti. Lucas 12:12. Aunque se sintió llamado a la acción, una sombra de duda hacía eco en su ser. ¿Qué significan estos movimientos? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? La expectativa lo envolvía como un manto. Ellos abordaron una barca, y con el suave vaivén de las olas, Elián no pudo apartar su mirada del cielo estrellado que comenzaba a asomarse. La luz de la luna iluminaba su rostro, y mientras remaban, sintió en su corazón la promesa de lo desconocido. Había algo en el aire, un susurro de lo inminente. Durante la travesía, una tempestad repentina azotó la barca, desafiando la fe de los que estaban en ella. Las olas rugían con fuerza, y el viento pasaba como un velo aterrador. Los discípulos gritaban, llenos de temor. Elián se aferró al borde de la embarcación, su mente paralizada entre la fe que había visto y el miedo que lo acechaba. En medio del caos, la figura de Jesús apareció en la orilla, caminando sobre las aguas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 2:27, clamó con una autoridad que calmó el viento. Elián se sintió sacudido por el poder en esas palabras, su espíritu despertó. Si eres tú, Señor, mándame a ti, exclamó, sintiendo como la fe comenzaba a eclipsar sus temores. Ven, respondió Jesús con una paz que desbordaba toda inquietud. Elián dio un paso hacia lo imposible. El agua parecía desafiarlo, pero al encontrarse con el firme suelo de fe entre las olas, su espíritu comenzó a elevarse. Sin embargo, el murmullo del viento trató de desestabilizarlo. ¿Y si fallo?, pensó. En ese instante, su mirada se desvió hacia la tormenta y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó, su voz resplandeciendo con angustia. Jesús extendió su mano y lo tomó fuertemente. Varón de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 2:31. Elián sintió el fuego del divino amor y la corrección suave en sus palabras. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo contra el viento, sino contra el miedo que amenazaba su anhelo de crecer en fe. Cuando se unieron, calmó el viento y la tempestad se apaciguó. La barca llegó a la orilla, y Elián observó a sus compañeros, asombrados. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, confesaron, sellando ese instante con una verdad que resonaría en sus corazones para siempre. Mientras Elián reflexionaba sobre lo vivido, una nueva revelación surgió en su alma. He caminado sobre lo imposible, y aunque el miedo me rodee, he recibido el poder para enfrentar tempestades. ¿Qué más esconderá el corazón de Dios para aquellos que se atreven a confiar?, se preguntó, su mente vibrando con la expectativa de más. El plan divino se desplegaba ante él, revelando que la verdadera transformación vendría no solo de ver milagros, sino de ser parte de ellos. Elián ahora sabía que lo mejor aún estaba por venir en su andar con el Maestro. Elián se mostró sorprendido al sentir la calma que se había apoderado de la noche tras la tempestad. Las estrellas comenzaban a brillar con más intensidad, como si la misma creación celebrara el poder de su Maestro. Mientras sus compañeros se reaccionaban, Elián se preguntaba qué lecciones aún estaban ocultas en los misterios del corazón de Dios. La calma que siguió al tormentoso encuentro fue clara, sus corazones, aunque llenos de asombro, también estaban imbuidos de una nueva cordura. Se alejaron de la orilla y decidieron pasar la noche en un lugar de descanso. Elián, no obstante, no podía desconectar su mente del mensaje que su corazón anhelaba entender. Se encontró apartado de su grupo, en una colina cercana, contemplando la luna llena que iluminaba el agua serena. En esos momentos de reflexión, recordó las palabras de Jesús: las cosas que son imposibles para los hombres, son posibles para Dios, Lucas 6:27. El peso de la revelación soplaba sobre él, animando su fe a profundizarse más allí donde el miedo había intentado dejar su huella. De repente, un susurro resonó en su conciencia, como una brisa suave que lo envolvía: ¿te atreverías a ir más allá de tus propios límites? En su corazón, Elián percibió que la noche no solo traía tranquilidad, sino también un desafío. No bastaba con haber caminado sobre las aguas, había un llamado más profundo, un anhelo de productividad en su vida de fe. Mientras meditaba, una luz brillante cortó el cielo oscuro, alumbrando el entorno con un fulgor celestial. Elián se sintió compelido a inclinarse, el temor y la reverencia llenaban su ser. En ese instante,
comprendió que no era solo un testigo de un milagro, sino un instrumento en la obra de Dios. Al regresar a la barca, los demás discípulos estaban conversando sobre la increíble experiencia que habían compartido. El Maestro nos ha mostrado que nuestra fe puede mover montañas, dijo Pedro, su voz llena de fervor. Pero Elián, movido por la inquietud divina que había brotado en él, se atrevió a hablar. ¿Y si hay más? ¿Y si el poder no solo reside en lo que hemos visto, sino en lo que aún estamos llamados a hacer? Las miradas se volvieron hacia él, y por un momento, el murmullo cesó. ¿Qué propones, Elián?, cuestionó Andrés, mostrando un interés genuino. Creo que debemos ir a buscar a aquellos que necesitan la luz que hemos encontrado. Dios nos ha entregado un propósito, más allá de los milagros, para transformar vidas, respondió Elián, su corazón rebosante de convicción. De repente, el sonido de viento volvió a llenar el aire, y las olas comenzaron a murmurar. Una sombra de inquietud se posó sobre los discípulos, pero Elián, con su nueva fe ardiente, sintió una chispa de esperanza. Si estamos con el Maestro, no hay nada que temer, dijo este con firmeza. Así, la barca comenzó su travesía nuevamente. Sin embargo, en la penumbra del mar, un eco sobrenatural llenó el aire. ¿Y tú, Elián, serás piedra sobre la que edificaré mi iglesia?, se escuchó. El mensaje resonó como un trueno en su interior, llevando una profundidad que lo abrumó. La fe de Elián ya no era solo una lucha interna, ahora era el comienzo de un viaje hacia un propósito divino. Él supo, en ese instante, que las obras de Dios se desarrollarían a través de ellos, y su vida estaba llamada a ser parte de un plan que aún quedaba por revelar. Cuando finalmente el amanecer desgajó la oscuridad, la luz del nuevo día trajo consigo la certeza de que lo que había comenzado era solo el principio. Señor, ¿qué más deseas que haga?, clamó Elián, ofreciendo su vida como un sacrificio vivo. La respuesta llegó como un susurro, tan claro como el amanecer: aún hay muchos milagros por delante, prepara tu corazón, pues el tiempo de la cosecha se aproxima. La expectativa de esas palabras llenó el aire, y Elián sintió la explosión de esperanza rebosando en su ser, elevándolo aún más cerca del corazón del eterno Creador. En la luz del amanecer, cada discípulo sintió la frescura del nuevo día. Sin embargo, Elián, aún sensibilizado por la revelación recibida, sabía que ese resplandor no solo anunciaba un nuevo comienzo, sino un llamado urgente. Levántate, porque el día ya ha llegado, murmuró para sí, recordando cómo el Maestro siempre los había guiado a la acción. Mientras la barca navegaba suavemente, la tranquilidad que una vez los había abrazado se volvió un telón de fondo para su creciente inquietud. Elián se dirigió a sus compañeros con una resolución renovada: debemos salir y compartir el mensaje de esperanza que hemos recibido. Hay muchedumbres que claman en la oscuridad, esperando que les llevemos la luz. La respuesta de los demás fue variada. Pedro asintió con un brillo en su mirada: sí, Elián, pero ¿dónde comenzaremos? Andrés, siempre pragmático, añadió: los corazones están llenos de dolor y confusión. Necesitamos saber cómo tocar sus vidas de manera tangible. Elián, sintiendo la urgencia de su misión, exclamó: el mismo poder que calmó la tormenta está con nosotros. Recordemos lo que hemos presenciado. Es tiempo de orar por dirección y de marchar al encuentro de las necesidades de nuestro pueblo. En ese momento, el viento sopló de nuevo, llevando consigo sus palabras hacia el horizonte, como un eco que les instaba a actuar. Cada uno de ellos se unió en intercesión, clamando al cielo por sabiduría e instrucción. Y mientras lo hacían, una mirada de propósito comenzó a brillar en sus ojos. Las olas, que antes habían sido testigos de su temor, ahora parecían reflejar la confianza renovada que comenzaba a tomar forma en sus corazones. Veamos a la gente tal como el Maestro los ve, dijo Elián con fervor. Son como ovejas sin pastor, y tenemos la responsabilidad de guiarlos hacia la paz de Dios. Pronto, la barca se aproximó a la costa. A medida que desembarcaban, su atención fue atraída por una multitud que se reunía, ansiosa por escuchar el mensaje de esperanza. Allí había enfermos, afligidos y perdidos. Elián sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y determinación llenando su ser. Mientras se adentraban entre la gente, el poder del Espíritu Santo comenzó a obrar en ellos. En forma de milagros, las manos de los discípulos sanaban enfermedades, y sus palabras sanaban corazones heridos, desatando en el ambiente un profundo sentido de asombro y reverencia.
El aclamado nombre de Jesús resonaba entre los presentes, y Elián sintió que cada vida tocada era un paso hacia el cumplimiento de la promesa divina. No obstante, a medida que la jornada avanzaba, un susurro de advertencia llegó a su oído. «Ten cuidado, Elián», resonó su voz interna. «Hay quienes se levantan en oposición». El entorno, que parecía vibrar de energía, comenzó a ser permeado por murmullos de desconfianza. Algunos líderes religiosos, que observaban desde la distancia, fruncían el ceño y susurraban palabras de crítica. Elián, sintiendo la carga de la misión aún más intensa, se volvió hacia su grupo y pidió oración. «No permitamos que la oposición nos desanime. La verdad ha sido revelada y debemos proclamarla con valentía». Mientras se preparaban para continuar su labor, Elián escuchó nuevamente la voz clara y poderosa del maestro: «Ciertamente, irán a enfrentar desafíos. Pero también verán la gloria de Dios manifestarse». Con esas palabras de ánimo grabadas en su corazón, Elián supo que estaban en la senda correcta. En ese instante, una mujer se acercó, con ojos llenos de desesperación, buscando sanación. Elián sintió una urgencia abrumadora y, con fe, se dirigió a ella: «Cree en el poder del Dios que ha venido a liberarte. Tu fe te ha sanado». Al instante, una luz brillante envolvió a la mujer, y ella, en un acto de asombro, fue transformada. La multitud se hizo eco de gritos de alabanza. Elián, aturdido por el poder de este milagro, comprendió que cada desafío que enfrentaban era solo la sombra de la grandeza que estaban llamados a manifestar. Y en ese momento, el misterio del plan soberano de Dios se apoderó de su ser con una fuerza renovada. ¿Acaso cada milagro no lleva consigo un mensaje aún no revelado?, pensó Elián, mientras el maestro seguía guiando sus pasos. Así, el pueblo comenzó a congregarse, y la voz de Elián resonó con un poder desconocido, haciendo eco de la verdad eterna. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Al finalizar ese día, Elián se dio cuenta de que cada vida tocada significaba un ladrillo en la edificación de la iglesia prometida. Sin embargo, en lo profundo de su espíritu, sabía que esta era solo otra etapa en un viaje mucho más grande. ¿Qué otros secretos se revelarán en este camino?, se preguntó, sintiendo el peso del misterio divino que aún aguardaba ser desvelado. La noche se cernía sobre la multitud que había sido testigo de los milagros de Jesús, y Elián se sentía electrificado por la experiencia de ese día. Las palabras que había compartido resonaban en su corazón y aún estaban vivas en cada mente ferviente que había escuchado. Sin embargo, a medida que la luna se erguía alto en el cielo, Elián sentía una inquietud inquietante, como si el soplo del Espíritu Santo estuviera a punto de revelarle algo más profundo. Mientras se retiraban a un lugar más tranquilo, Jesús miró a sus discípulos con seriedad. «El tiempo se acerca. No solo veréis milagros, sino también enfrentaréis dificultades. Preparad vuestros corazones para la verdad que se avecina», les dijo. Cada palabra de Jesús era como un martillo que golpeaba el yunque de su alma. Elián sabía que había más en la enseñanza del Maestro de lo que hasta ahora habían comprendido. La inminente revelación lo invadía de expectativa y miedo. «¿Qué tipo de pruebas nos esperan?», pensaba, mientras un murmullo de respuesta reverberaba en su corazón. «A través de cada prueba, el amor de Dios se manifestará de maneras que no podemos imaginar». Después de un tiempo de oración y reflexión, Elián observó a los discípulos con una mezcla de asombro. «Maestro», interpeló, «¿qué necesitamos saber sobre nosotros mismos para enfrentar lo que se viene?». Jesús respondió sabiamente: «La fe que regocija en la abundancia es también la fe que persevera en el sufrimiento. Lo que se ha cimentado en el amor será probado, pero también crecerá. Recuerda esto: lo que ha sido sembrado en la tierra del alma no se pierde, sino que produce frutos en su debido tiempo». Gálatas 6, 9. Esa noche, mientras Elián miraba las estrellas titilantes, se dio cuenta de que cada estrella en el firmamento era un recordatorio de la luz y la esperanza divina. Había sentido la mano de Dios en cada milagro, pero entender el propósito en medio de la dificultad era un llamado aún más grande. ¿Cómo podemos ser instrumentos de su paz en tiempos de tribulación?, reflexionó Elián, sintiendo la necesidad de tener claridad. Al amanecer, los discípulos se despertaron con la energía del nuevo día. La atmósfera estaba cargada de expectativas. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, llamó a sus discípulos. «Hoy daréis un paso hacia lo desconocido. A medida que vayáis, sed luz para aquellos que están en tinieblas. No temáis por lo que habéis de enfrentar.
Con esas instrucciones resonando en sus corazones, Elián y los demás se prepararon para salir nuevamente. La misión que tenían por delante no era solo sobre las sanaciones que habían presenciado, sino sobre un llamado a ser portadores de la verdad de Dios. Mientras caminaban, Elián sintió que la duda comenzaba a anidar en su interior. ¿Qué pasará si no somos suficientes? ¿Cómo enfrentaremos la resistencia que inevitablemente encontraremos? Una oleada de incertidumbre recorrió su ser, pero en un instante, la voz de Jesús vino a su mente: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 5, recordando que era la presencia de Jesús la que cambiaría todo. A medida que se acercaban al pueblo, Elián sintió un tirón en su pecho que lo impulsó hacia adelante con más fuerza. Esta misión no es nuestra, es suya, pensó, y esa verdad le colmaba de determinación. Al llegar, una multitud clamaba de nuevo por sanación y consuelo. La angustia se reflejaba en sus rostros, pero Elián, fundamentado en la fe que había estado cultivando, impartió lo que había aprendido: venid, escuchad y dejad que la verdad de Dios llene vuestros corazones. Su amor es más grande que cualquier tormenta. A medida que las palabras de Elián fluyeron, sentía el peso de cada mirada, cada corazón. Mientras Jesús sanaba y liberaba, Elián se dio cuenta de que cada milagro era un paso más hacia la gloria de Dios, y cada vida transformada una manifestación del plan eterno que se desplegaba ante ellos. ¿Cuál es el misterio que Dios está desenrollando entre nosotros?, se preguntó, mientras su corazón latía al ritmo de la oración ferviente que emanaba de la multitud. Era un eco divino, llamándolos a ser parte de un movimiento que cambiaría el curso de sus vidas. Mientras el sol comenzaba a declinar, la pregunta que ardía en su corazón se hacía más intensa. ¿Qué revelaciones nos esperan? El silencio de lo desconocido era palpable, pero Elián se sintió seguro de que el camino de la fe siempre trae consigo sorpresas. Y así, en el frescor del ocaso, Elián y los discípulos se preparaban para un nuevo capítulo, uno que podría llevarlos a lugares que jamás imaginaron. Ellos sabían que, aunque el temor podía susurrar dudas, el gran amor de Dios siempre les guiaría a través de las pruebas. Con el corazón lleno de esperanza, Elián miraba hacia el horizonte con una confianza renovada, listo para enfrentar lo que Dios les había reservado, convencido de que la historia del plan divino apenas comenzaba a tomar forma.